de el desarrollo de una API que permita la autenticación por medio de JSON Web Tokens y que este pueda estar relacionado al esquema que trae .NET en cuanto al proceso de autenticación utilizando Identity. Vamos a ver cada uno de los pasos de cómo se desarrolla esta API, pero antes vamos a hablar un poquito de teoría de cómo está compuesto esta parte, ¿verdad? Entonces, hablando un poco sobre el tema de microservicios, digamos, en el mundo de los microservicios, la idea principal es separar las responsabilidades de cada uno de los procesos que se manejan en una app. Por ejemplo, tenemos aquí un aplicativo en donde puede ser una página web o un app y este se va a conectar con diferentes microservicios internamente basándonos en la parte del backend. Anteriormente estos microservicios eran un solo core, eso se le conocen como aplicaciones monolíticas, pero ahora esto ha ido cambiando y se ha ido separando bastante un servicio del otro y cada uno tiene cierta responsabilidad. Por ejemplo, aquí tenemos un servicio que maneja o podría manejar un catálogo de servicios. Aquí podríamos tener como que una canasta de ciertas compras que podemos hacer de ese catálogo que podemos visualizar. Ahora, para poder ver esta información, nosotros obviamente tenemos que hacer un proceso de autenticación previo y esto lo puede manejar una API independiente. Y acá es donde nosotros vamos a entrar al tema de la creación de esta API que nos permita manejar usuarios, roles y al momento de autenticarnos que nos genere un token y ese token lo podemos enviar hacia los siguientes microservicios que vamos a tener. Entonces, basado en este esquema, vamos a utilizar una arquitectura que trae .NET para toda esta parte de la autenticación. Vamos a manejar Identity Manager. Esta arquitectura, digamos, de .NET maneja todo lo que es el User Manager para administrar todo el tema relacionado a usuarios, Role Manager relacionado a todo el tema de manejo de roles y el Sign Out que sería para todo el tema de inicios de sesión, ¿verdad? Internamente esto va a tener como que una tienda en donde vamos a tener diferentes funcionalidades como la administración de los usuarios, los reclamadores, cierta información que vamos a relacionar con los usuarios, los roles y los inicios de sesión. Todo esto lo vamos a pegar con Entity Framework basado en la base de datos de SQL Server, que es el que se pega bastante bien a esta arquitectura. Esto no está limitado solo a SQL Server. También podríamos mencionar o utilizar una base de datos distinta como MariaDB, MySQL, Oracle u otra base de datos que tuviéramos, ¿verdad? Se puede pegar. Únicamente deberíamos de instalar las dependencias o el paquete que esté relacionado a la base de datos. Entonces, este sería como la arquitectura de Identity Manager, el cual vamos a poner en práctica. Identity maneja un esquema de tablas, los cuales nos permiten almacenar la información que vamos a utilizar para los usuarios. Este esquema automáticamente ya lo trae a Identity. Vamos a ver cómo se crea, cómo se crean las tablas a partir de ciertas sentencias que vamos a utilizar con Entity Manager y que se va a pegar a la base de datos de SQL Server. Nosotros no vamos a crear nada de estos esquemas, sino que lo va a crear directamente este framework, ¿sí? Y estos serían algunos campos y tablas los cuales vamos a poder utilizar, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo ahorita de cómo vamos a desarrollar una API, lo cual permita iniciar sesión. Digamos esto de acá podemos utilizar un formulario de inicio de sesión donde pongamos el usuario y la contraseña y esta envía la solicitud a la API. La API permita la creación del esquema que se necesita y validar que el usuario quien dice ser sea el correcto y nos genere un token de acceso, ¿verdad? Entonces esto sería como la parte teórica de este proceso que vamos a ver. Entonces vamos a crear una estructura bastante puntual de esto que vamos a ver a continuación. Vamos a crear a continuación la API que vamos a crear. Entonces vamos a venir acá, vamos a colocar acá el comando .NET. Obviamente debemos de tener instalado .NET. Vamos a crear new y acá vamos a colocar, por ejemplo, si quisiéramos ver qué tipo de aplicativos podemos crear. Acá hay una lista
que podemos optar para ir creando este tipo de proyectos. En nuestro caso vamos a crear una web API y la vamos a ir configurando y vamos a ir trabajando sobre ella para que nos facilite en este caso eh, el proceso que les acabo de platicar anteriormente. Entonces vamos a limpiar esta parte y vamos a crear el aplicativo. Entonces vamos a limpiar acá y vamos a colocar .NET New, ¿sí? Y vamos a colocar acá que vamos a crear una web API, ¿verdad? Vamos a colocarle web API y le vamos a crear el nombre del aplicativo. Yo le voy a colocar Out Column Manage, ¿sí? Ustedes pueden colocarle el nombre que ustedes consideren sea importante, ¿verdad? Entonces vamos a crear este proyecto con este tipo de estructura y vamos a darle enter, ¿verdad? Entonces a partir de esta plantilla aquí ya creamos esta API y vamos a ver que ya se creó una estructura. Entonces vamos a abrirla con Visual Code y vamos a tener esta estructura. Vamos a quitar ciertas cosas que no vamos a necesitar. Por ejemplo, este controlador la vamos a eliminar. No vamos a utilizar tampoco este aplicativo de acá. No lo vamos a utilizar y nos vamos a sacar directamente con esta parte. Bueno, entonces, para empezar, necesitamos instalar ciertas dependencias que vamos a utilizar para esta parte. Entonces, yo acá voy a ir jalando estas estructuras que vamos a ir creando poco a poco, ¿verdad? Entonces me voy a ir acá y vamos a instalar los siguientes paquetes. El primer paquete que vamos a instalar se llama JW Bearer .NET Schema, ¿sí? Va a ser este partido acá y vamos a colocarle vamos a ver JWT. Vamos a utilizar las 6.05. Vamos a irnos vamos directamente a Node. Vamos a irnos acá, quiero ver si este es. Vamos a descargar. Ok. Vamos a utilizar Microsoft ASP.NET Core, ¿sí? Authentication y JBearer. Vamos a utilizar la versión 6.5, este de acá. Entonces vamos a copiar este y vamos a irnos hacia acá. Estando dentro del proyecto, le vamos a dar pegar y vamos a dar enter. Este nos va a servir para todo el tema de la generación de tokens. Luego vamos a buscar ahora el Entity Framework. Entity Framework, ¿sí? Y vamos a colocarle el Entity Framework por 6.05. Bueno, vamos a darle acá, vamos a ver acá que no le gustó. Entity Framework Core. Ok, vamos a ver este, ¿sí? Pero tiene que ser Identity. Identity Framework Core. No, déjame buscar algo aquí. 6.05. Vamos a ver acá. Ya este de acá, pero vamos a buscar la 6.05, bueno, para tenerlo homologado. Ok, veamos este
sería este de acá, y lo vamos a instalar acá, ¿verdad? Este va a servir para todo el esquema que vamos a crear y que vamos a administrar. Entonces ahora vamos a buscar acá otra dependencia que va a ser SQL, ¿sí? Voy a colocarle Entity Framework Core SQL Server 6.05. Salimos acá, sería este de acá. Vamos a instalar este, lo copiamos y lo vamos a pegar acá, ¿sí? Listo. Y también vamos a utilizar el tools, ¿sí? Que también nos sirve. Ok, este de acá. Entonces aquí tenemos Entity Framework Tools. Esto nos ayuda mucho con la parte de todo lo que tiene que ver con el diseño de los esquemas, y que yo puedo utilizar Fluent API para poder crear ciertas estructuras que puedan modificar mi esquema hacia la base de datos de SQL Server, ¿verdad? Entonces, estas serían las dependencias que son necesarias utilizar para el proyecto, ¿verdad? Entonces estas las pueden chequear acá en esta parte. Estas serían las que nosotros ahorita acabamos de instalar. Estas de acá van en conjunto, nos sirve mucho para pegarnos hacia la base de datos de SQL Server, acá para manejar toda la parte del esquema de Identity y poder utilizar este esquema que yo les había mostrado acá, precisamente para construirlo. Y la parte de JW Tailor Tokens es para todo el tema del uso de la creación de tokens, ¿sí? Ok, bueno, listo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear de alguna manera un, un contexto que se pegue directamente hacia nuestra base de datos. Dentro de la plantilla que crea .NET, utiliza estos archivos de configuración, ¿sí? Estos archivos de configuración pues nos sirven mucho. Aquí puedo utilizar diferentes, puedo hacer referencia a diferentes archivos de configuración. Digamos, este sería el de desarrollo. Yo puedo, digamos, copiar y pegar una copia idéntica y a este colocarle, por ejemplo, bueno, aquí esto lo metí en properties, lo voy a sacar hacia afuera. Bueno, mover acá. No, vamos a cambiarle el nombre antes. Vamos a ponerle, en vez de development, vamos a ponerle production. Y acá lo vamos a sacar hacia acá. Entonces aquí puedo tener un archivo de configuración a nivel de desarrollo, a nivel de producción, puedo tener otro a nivel de QA. Ahorita vamos a utilizar el de desarrollo. Aquí vamos a poder crear ciertas estructuras o cierta configuración, como por ejemplo la conexión hacia la base de datos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo aquí lo que voy a crear es que voy a crear una nueva entrada. Le voy a colocar a este connection streams, y acá voy a crear la estructura que voy a utilizar. Aquí el nombre de la conexión al cual yo le voy a colocar y su valor. Yo en este caso le voy a decir que voy a crear la conexión hacia out column manage connection, ¿sí? Y acá el valor. Entonces la cadena de conexión, hay una página muy interesante que se llama Connection Extreme, que nos muestra diferentes formas de conectarnos con .NET. En nuestro caso, yo voy a buscar la conexión hacia SQL Server. Voy a utilizar la conexión estándar, que es esta de acá. Entonces voy a copiar esta parte, ¿sí? Y la voy a pegar acá, que sería mi cadena de conexión, ¿verdad? ¿Sí? Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo lo que voy a hacer es decirle que me voy a conectar al siguiente servidor. Le voy a colocar localhost, y
Para indicarle el puerto coloco coma 1433. Digamos, ese sería el número de puerto al cual se va a conectar. Le pongo localhost porque tengo una instancia corriendo en mi equipo de SQL Server, ¿verdad? Entonces acá la base de datos le voy a colocar acá como nombre de base de datos out calum db, ¿sí? El usuario, vamos a colocar acá el usuario de la base de datos, vamos a ponerle SA. No se recomienda dejar el usuario administrador en una cadena de conexión. Eso, estamos en un ambiente de desarrollo y este es digamos, es un proceso el cual no vamos a salir, o es un ejemplo por el cual no va a salir a producción. Entonces no vamos a cambiar ahorita eh, el usuario, sino que vamos a utilizar ¿verdad? Y la contraseña, ¿sí? Listo. Entonces ya tengo esta parte de acá que sería la cadena de conexión, y lo que voy a hacer es que es importante que probemos antes la cadena de conexión. Pueden utilizar este ID para conectarme hacia la base de datos, que es muy conocida en SQL. Se me fue el nombre. SQL Management Studio, ¿verdad? Este lo pueden descargar, digamos, para Windows, y lo pueden utilizar. Si no, pueden utilizar otra herramienta para poder conectarse, ¿verdad? Ok, en este caso, pues aquí ya colocamos los parámetros de conexión. Ahora voy a utilizar lo que es el tema del contexto para poder trabajar y poder conectarme con SQL Server, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a venir acá, voy a crear una carpeta nueva. Acá vamos a crear una carpeta nueva y le voy a colocar db context. db context, y acá vamos a crear el contexto. Entonces vamos a crear una clase en C# y le vamos a poner el siguiente nombre. Le voy a colocar out calum management, ¿sí? Calum management context. Bueno, listo. Ok, listo, ya tengo esta clase. Entonces acá en namespace, no sé por qué me dejó esto, me tuvo que dejar db context. Ahí estamos. Ok, no sé por qué. Pero la idea es que lo colocara en out. Sería el proyecto. Ahí debería ser. O sea, sería el nombre del proyecto. No sé por qué me lo dejó como punto. La verdad, me parece muy extraño. Bueno, ya tengo acá el namespace. Entonces lo que voy a hacer es que esta clase voy a implementarle toda la funcionalidad que trae identity, ¿sí? Identity db context. Entonces le voy a colocar acá identity db context. Identity db context, que sería este acá, ¿verdad? Listo. Entonces ya tengo esta parte acá y voy a crear un constructor donde inyecte, ¿verdad? Haga referencia a la clase base para poder crear todo el contexto del aplicativo. Entonces vamos a colocarle public application, o colocar ctor. Acá tenemos este constructor. Vamos a quitar este acá y vamos a colocarle db context options. Sería este de acá. Acá le voy a colocar que va a ser de tipo out calum management context,
del mismo tipo de la clase, le voy a poner option, y este va a mandar a llamar al constructor de la clase y le va a mandar como parámetro estas opciones o esta propiedad que estamos enviando como options, ¿no? Listo. Ok, bueno, ya tengo esta parte de acá. Luego es importante también tomar en cuenta que puedo crear mis propios, digamos, esquemas de base de datos, los cuales puedo ir mapeando poco a poco con la base de datos, ¿verdad? Entonces yo puedo extender, digamos en este caso, yo tengo un cierto esquema ya aquí definido, pero lo puedo modificar. O sea, no estoy amarrado a que respete este esquema, sino que lo puedo ir ampliando o modificando, ¿sí? Entonces para eso puedo ir creando los esquemas y puedo ir creando las entidades que voy a ir necesitando, ¿verdad? Entonces vamos a ir haciéndolo paso a paso, ¿verdad? Entonces vamos a crear acá una carpeta nueva, ¿verdad? A la carpeta yo le voy a poner models, ¿verdad? Models, y voy a crear una clase acá, ¿sí? A esta clase yo le voy a colocar acá application user, ¿verdad? ¿Sí? Es una clase que voy a crear y le voy a decir que esta clase va a heredar de identity user, o sea, que agarre la funcionalidad. O sea, esto trae un cierto esquema. Realmente esta entidad realmente es la representación de esto. Entonces trae estas propiedades que ustedes ven acá. Entonces si yo le doy clic acá, puedo ver las propiedades que trae. Trae un ID, trae un username, ¿sí? Y trae una serie de campos adicionales, los cuales se van a ir agregando, ¿verdad? Pero aquí lo estoy extendiendo, ¿sí? Entonces aquí podemos crear esta entidad, podemos crear también una de roles, pero vamos a dejar esta acá porque yo voy a extender, digamos, el esquema que trae por default. Pero voy a dejar esto acá. Bueno, una vez teniendo esta parte, ¿sí? Vamos a modificar un poco la forma en que tenemos estructurado el inicio de nuestro proyecto. Vamos a crear una clase nueva acá a nivel de la raíz del proyecto y le vamos a poner a esta clase, vamos a ver acá, vamos a asegurarnos que sea una raíz. Acá en la raíz vamos a colocarle, la clase se va a llamar startup, ¿sí? Startup.css. Listo. Entonces aquí vamos a crear ciertas configuraciones, las cuales vamos a ir manipulando, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a crearlas desde para que nos agregue el namespace, ¿verdad? Automáticamente. Entonces, lo voy a borrar, perdón, ahí, lo voy a borrar y lo voy a crear a partir de la clase, de una clase, ¿verdad? Y le voy a poner en la clase startup, ¿sí? Startup. Y le damos enter, ¿ok? Listo, este nombre de acá es el que es importante que coloquemos acá en el DB context. Asegurémonos que sea el mismo. Aquí mejor lo pego porque para que no me haya confundido, pues se recuerdan que acá yo lo tuve que escribir, entonces mejor lo pego. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Esta clase me va a servir a mí como una clase de configuración. Aquí voy a crear unos par de middleware, los cuales vamos a ir creando poco a poco y vamos a ir dejando una cierta estructura. Por el momento yo necesito crear un middleware que me permita conectarme hacia la base de datos de SQL Server por medio de la cadena de conexión que yo acabo de establecer o de crear, ¿verdad? Entonces vamos a crear esa estructura. Entonces acá importante es que tengamos en cuenta el nombre de los métodos, porque a veces no los colocamos bien y esto nos genera de alguna manera inconvenientes. Entonces voy a ir construyendo esta clase, ¿verdad? La voy a ir personalizando. Entonces lo que voy a hacer primero es crear una propiedad
Voy a crear una propiedad que me va a servir para poder ir a leer los valores de la configuración del archivo este que se llama este archivo de development, y ir a leer la propiedad de connection stream, ¿verdad? Este es importante también escribirlo correctamente, connection streams, ¿sí? Entonces vamos a ir acá, vamos a crear una propiedad de lectura y le vamos a poner, va a ser de tipo y configuration, ¿verdad? Y configurations, y le voy a colocar configuración, ¿verdad? ¿Sí? Voy a crear un constructor de la clase y voy a inyectar una instancia de este tipo, ¿verdad? Entonces voy a colocarle acá, voy a recibir un objeto de tipo, voy a inyectar un objeto de tipo y configuration, le voy a poner este nombre, solo que le voy a dejar guión bajo para no confundir la propiedad que tenemos localmente con la propiedad que estoy inyectando. Acá sería en medio, puntico. Ok, ya inyecté una instancia de este objeto. Ahora vamos a crear un método donde voy a aplicar algunos mirror. Le voy a ponerle public void, y el método se llama configure services, ¿verdad? Configure services. Entonces es importante acá estos nombres, ¿sí? Si no los coloco adecuadamente, esto no va a funcionar cuando lo corramos, ¿sí? Configure services. Y esto lo que va a hacer es que me va a recibir un objeto de tipo services collections, ¿verdad? ¿Sí? Y le voy a colocar como nombre services. Ok, listo. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer referencia a la cadena de conexión que yo les estaba mencionando. Entonces voy a agarrar la propiedad services, vamos a colocarle aquí en mayúscula, no en minúscula, ¿verdad? Vamos a colocarle services punto, y voy a invocar el método que se llama en este caso voy a hacer referencia a la cadena de conexión. Entonces voy a decir add dbcontext, ¿verdad? Y le voy a decir que voy a aplicar de la clase application out column out column manage context, sería este, ¿verdad? Ahí se importa automáticamente, ¿sí? Entonces una vez esté haciendo referencia a este middleware que voy a inyectar, voy a indicarle que este va a recibir algunos parámetros, ¿verdad? Como options, y lo que va a hacer, bueno, estos más que todo son unas funciones de flechas, los cuales van a inyectar o van a tener la funcionalidad de hacer referencia a use SQL, este es de Entity Framework, use SQL Server, y aquí voy a hacer referencia a la cadena de conexión. Como yo sé que estoy apuntando o debo de apuntar a este archivo de configuración, normalmente por default el ambiente va a ser el de desarrollo, entonces él va a apuntar a este archivo de configuración. Esto, como hago referencia a este archivo, lo hago referencia por medio de este objeto que inyecté. Entonces coloco acá this.configurations, ¿sí? Punto, hago referencia a get connection string, y hace referencia a la cadena de conexión que yo tengo acá, que le puse out column management. Entonces copio, no lo escribo sino lo copio, porque me puedo llegar a confundir con el nombre, ¿verdad? Y acá pues prácticamente ya tengo o hago referencia a este señor. Aquí voy a colocar punto com. Ok, pues ya inyecté la referencia hacia la cadena de conexión, ¿verdad? Listo. Entonces voy a agregar otros middleware adicionales acá que me van a servir. Obviamente hay otros importantes que también hay que colocar, pero por el momento voy a inyectar solamente este,
y voy a hacer referencia también a este middleware services, voy a hacer referencia a services punto, voy a agregar add controllers, ¿sí? Voy a agregar voy a agregar los servicios punto, voy a agregar a endpoint explorer API para ver los esquemas, que tengo acá de la estructura de mis APIs, ¿verdad? Juntamente con que me genere el Swagger o la documentación de la API, ¿verdad? Swagger que me genere la documentación basado en este estándar de Swagger, ¿verdad? Listo. Entonces estos servicios que he agregado se van a configurar al momento que ejecute o mande a llamar a este método de configure services, ¿sí? Entonces por el momento estos son los que necesito y ahora vamos a crear otro método adicional. Acá le vamos a poner public void configure. Aquí es importante los nombres, como decía, configure, ¿verdad? Y listo. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Acá, respetando el estándar de C#, debería ir así. Entonces acá lo que voy a hacer es que voy a enviar como parámetro un objeto tipo application builder, ¿sí? Le voy a poner app y voy a mandar también un web host environment, que vaya a hacer referencia a qué entorno estoy trabajando, ¿verdad? Para que se configure. Vamos a colocar acá. Listo. Ok. Entonces aquí yo voy a validar si estoy en ambiente de desarrollo, por ejemplo, en .isDevelopment, ¿verdad? Si estoy en ambiente de desarrollo, voy a generar los Swagger del app. Entonces app.use, voy a utilizar use Swagger, ¿verdad? ¿Sí? También que pueda ver la interfaz gráfica, use Swagger UI, que es un back office pequeño donde puedo ver, digamos, los esquemas o la estructura de los endpoints de mi API propiamente. Y por último el use development explorer page, exception page, este acá, ¿verdad? Ok. Luego esto sería solo si estuviera en ambiente de desarrollo. Luego voy a activar unas digamos otros middlewares, como por ejemplo el use https, use https redirections, que está acá. Este middleware lo que hace es que todas las peticiones que van a llegar a mi API las va a redireccionar para que utilice el protocolo https. Ahorita en ambiente de desarrollo, y esta es una demo, no vamos a utilizar ¿verdad? ¿Sí? Porque tenemos que tener un certificado autenticado, ¿sí? Entonces, como es una demo, no vamos a crear un certificado, pero ya en ambiente productivo sí es importante decirle que nuestra API utilice el protocolo HTTPS para que la información se vaya a cifrar. Eso es claro. Yo ahorita solo lo voy a documentar porque es un ejemplo que estamos haciendo, el cual no vamos a utilizar el HTTPS. Luego las rutas, voy a activar las rutas, voy a activar los cores. Más adelante yo les voy a explicar esta parte de los cores, a qué hacen referencia. El app.use authorizations, ¿sí? También vamos a activar el app use endpoints, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer una pequeña configuración con los endpoints, ¿sí? Y por una función de flecha vamos a decir que endpoints punto, vamos a colocarle acá map controllers, ¿verdad? Entonces se mapeen basado en los controladores que vamos a estar utilizando. Listo. Ok, ya tenemos esto entonces, y ahora nos vamos a ir un poco al inicio de nuestro proyecto acá.
¿sí? Aquí hay unas cosas que vamos a cambiar. Yo realmente esto lo voy a cambiar. Gran parte que está acá es lo que yo hice en Startup, ¿verdad? Gran parte de acá está acá. Pero ahorita lo que voy a hacer es que vamos a quitar esto, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Yo, bueno, aquí, bueno, no tiene namespace, bueno, pero no importa. Pues miren, pues voy a quitar esto y voy a crear la clase public class, ¿sí? Y le voy a colocar program, ¿sí? Y vamos a crear clases. Vamos a especificar acá el método static public static void main. Vamos a colocarle aquí string args. Ok, listo. Entonces vamos a trabajar con lo siguiente. Voy a crear un método que va a levantar la configuración que yo establecí en la clase startups, ¿verdad? Entonces public static, ¿sí? Y host, ¿verdad? Y host builder, y voy a crear el método que se va a llamar create host builder, ¿sí? Entonces este método va a recibir un parámetro de tipo vector, vamos a llamar args, ¿sí? Una vez reciba este parámetro con una función de flecha, vamos a establecer lo siguiente. Vamos a decirle que haga referencia al parámetro de hosts, ¿sí? Y vamos a decirle que me cree un create default builder, que me construya un host basado en los argumentos que le mande como parámetros y que utilice el método configure web host default, ¿sí? Hago referencia a la propiedad web builder que me va a construir, ¿sí? Y con esto le voy a decir que la propiedad esta que tengo utilice la clase de configuración use startups, ¿sí? Y acá voy a enviar la clase startups. Acá voy a decir que ejecute y acá simplemente voy a cerrar con punto y coma. Listo. Y acá simplemente voy a llamar a ese método create builder, que sería este de acá, ¿sí? Y acá le voy a mandar como parámetro los argumentos. Una vez lo compile, ¿sí? Quiero que lo corra y listo. Muy bien. Ya tengo mi primer mi primera estructura creada. Ahora bien, ahorita yo estoy asumiendo que la base de datos pues ya existe, ¿verdad? Que es esta que tengo acá. Entonces lo que voy a hacer es que sí va a ser necesario construir esa base de datos. Entonces lo que voy a hacer a continuación es conectarme hacia la base de datos que voy a tener acá. Entonces voy a utilizar una herramienta de conexión. Esta se llama, es una versión DVR, es una licencia community, pero que tiene diferentes motores de origen de datos los cuales me puedo conectar, ¿verdad? Entonces sería este de acá y vamos a crear un nuevo origen de datos. Le voy a decir que es de tipo SQL Server y acá le voy a decir ok, me quiero conectar al localhost, el puerto es este, ¿sí? Puedo dejarle que me conecte a la base de datos master, el usuario es SA y el password es inicio
2.20.22 creo que le habíamos puesto acá. Sí, correcto. Entonces vamos a darle probar conexión. Vamos a ver si está levantado la instancia. Si no, ahorita chequeamos acá que esté levantado. Creo que no levantaba la instancia, por eso no va a funcionar. Ok, entonces voy a levantar la instancia. Yo tengo una instancia que está contenerizada. Utilizo Docker Desktop para poder crear un contenedor que tenga esa base de datos y utilizo un volumen persistente para que la información quede almacenada. Entonces vamos a levantar esto. Permítame un momento. Bueno, aquí estamos. Entonces acá voy a levantar esta instancia y lo voy a colocar SQL Server Calent. Voy a darle acá y me voy a conectar. Listo. Entonces vamos a probar nuevamente. Si se conecta. Vamos a ver si se conecta. Espero que se levante un poco. Nuevamente. Así que falló el usuario sea. Vamos a jugar con me está gustando. Vamos a ver. Ok, va. Vamos a, creo que no es esta instancia. Voy a detenerla y vamos a utilizar esta una que tengo acá. Ok, si no es esta. Si es esta. Un poco. Ok, va. Listo, ahí sí se conectó. Vamos a finalizar. Y aquí estoy creado. Ya estoy conectado. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a crear una base de datos totalmente nueva. La base de datos se supone que es create database y le vamos a poner acá el nombre que le habíamos establecido, que creo que era este. Bueno, entonces vamos a irnos acá, vamos a pegar y vamos a ejecutar. Bueno, entonces le doy clic derecho, voy a darle renovar y aquí ya tengo la base de datos. Esta base de datos, miren, no tengo absolutamente ninguna tabla, está vacía, ¿verdad? Entonces, del lado de mi API, yo ya instalé el tema del Entity Framework Core, el Identity. Este framework ya trae por default este esquema que yo tengo acá. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es utilizar un concepto que se llama migraciones para poder hacer de que pueda crear esa base de datos. Bueno, no crear la base de datos que existe, sino crear las tablas basadas en el esquema que ya se tiene, ¿verdad? Ya se tiene. Entonces, para hacer esto, lo que tengo que hacer es, primeramente, chequear que tengo instalado
Entity Framework. Entonces si yo vengo y coloco .NET EF menos version, creo que es, enter, me dice que tengo instalado el Entity Framework 7.0, ¿verdad? Si no lo tuviera, si esto me diera error, entonces procedan a instalar el Entity Framework Core, ¿verdad? Entonces lo buscan, digamos, en la web y me instala. En este caso yo ya lo tengo instalado, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es venir y decir .NET Entity Frameworks, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a decirle que vamos a crearle el esquema, ¿verdad? Vamos a crear el esquema para esto, el cual vamos a generar lo siguiente. Ok, entonces veamos qué va a ser esta parte. Voy a colocar .NET EF Migration. Voy a activar las migraciones y le voy a colocar acá que voy a dar una migración y le voy a colocar que va a ser out column manage init, ¿verdad? Voy a inicializar las migraciones para la API de autenticación de column manage, ¿sí? Entonces le voy a dar enter. Aquí lo que va a hacer es que va a empezar a agarrar el esquema de identity y va a generar un punto de entrada, ¿verdad? Con lo cual él va a preparar la migración que vamos a tener a continuación. Entonces aquí él generó este punto de entrada y miren, acá él ya automáticamente jala los esquemas que trae identity. Esto es lo que él va a crear, ¿verdad? Va a crear esta tabla que se va a llamar ASP roles, que es lo que yo les mostraba acá, ¿sí? Va a crear este que está acá con los campos que está acá. Esto se llama Fluent API, ¿sí? Ya se crean los esquemas a partir de estas estructuras que automáticamente se crearon. Crea las llaves primarias, crea las relaciones, o sea, crea todo el esquema. Yo ya no tengo que hacer absolutamente nada más que activar esta parte. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es actualizar esto, o sea, que se cree del lado de la base de datos, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es colocar en este caso .NET EF Database Update. Voy a actualizar lo que acabo de construir. Le voy a decir que lo actualice hacia la base de datos. Entonces ahorita empieza a ejecutarse ese script que me creó, lo empieza a ejecutar hacia la base de datos. Entonces ahorita entiendo yo que ya lo tuvo que haber creado, ¿verdad? Entonces si me voy acá a la base de datos, doy clic derecho, veo renovar, ¿verdad? Miren, automáticamente aquí ya creó los esquemas, ya, ¿sí? Entonces aquí yo ya no tengo que hacer absolutamente algo adicional más que utilizar estos esquemas que ya se traen. Obviamente yo los puedo extender, ¿sí? Como les había mencionado, pero ahorita ya tengo construido esta parte, ¿verdad? Entonces aquí por el momento ya tengo el esqueleto, gran parte del esqueleto de mi API. Y a continuación, en el siguiente video, vamos a crear lo que son los controladores que nos va a servir para ir a consultar la información y crear los mantenimientos y todo lo que vamos a gestionar con el API, ¿sí? Entonces por el momento vamos a dejar acá.